Los cuerpos de seguridad del Estado, cabe decir el DIGESIN, el SEBIN, los componentes militares y ahora incorporados las milicias, que en forma irresponsable el Estado le ha suministrado más de 321.000 fusiles e incluso ha llegado en forma emocional el descaro de entregarle fusiles a la clase obrera en Guayana como materia de experimento, es decir, para amedrentar a los trabajadores que luchan cada día a raíz del descontento por sus reivindicaciones, sus convenciones colectivas. Cuerpos de seguridad del Estado que no tuvieron miramiento para las detenciones arbitrarias, para incomunicar al detenido, para cometer atrocidades, para aplicar lo que tenemos que ver con la desaparición forzada de personas, allí condenada por el Código Penal, que tiene que ver por 12, 18 años de prisión a los responsables. Cuerpos de seguridad del Estado que no tuvieron miramiento, no tuvieron el recato en cuanto al respeto a los derechos humanos, que ejecutaron torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes, como el caso, por ejemplo, en el DIGESIN, que se ha convertido como una cuna de la tortura. Ahí murió el capitán Rafael Acosta Arévalo, donde todavía no hay justicia, porque no hay acceso a la justicia, el caso del concejal Albán, y muchos torturados a raíz de sus testimonios que han sido escarcelados, no en libertad plena, sino libertad condicional. Hay miles y miles de manifestantes que asumieron el artículo 68, que establece que todos tenemos el derecho a manifestar pacíficamente y que se prohíbe el uso de armas de fuego y sustancias tóxicas. Bueno, allí manifestaron y su destino fue la cárcel, porque el Estado lamentablemente combate el descontento, la diferencia con balas y cárcel, e incluso hasta los militares procesaron con un código obsoleto llamado el Código Militar a muchos venezolanos. Estamos en presencia de un día histórico, de un día glorioso para quienes asumimos esa defensa, pero muy triste para Venezuela, porque los poderes públicos siguen subordinados, han hecho caso omiso a las visitas y a las referencias y a las resoluciones de los altos comisionados de la ONU en materia de derechos humanos. Para nada, entonces, ¿qué vale que el Estado se ufane y con bombos y platillos plantee que están allí en una curul cuando irrespetan? La visita de Bachelet, la alta comisionado, que pudo palpar muchos derechos vulnerados, principalmente la tortura, las ejecuciones extrajudiciales por parte de un grupo exterminio llamado FAES, que entra a las residencias, a las moradas, que hace allanamiento de forma ilegal y que los poderes públicos le tienen miedo, lucen cobardes porque no detienen estas atrocidades cuando ejecutan. En este año 2019 manejamos la cifra de más de 1.300 personas ajusticiadas por el FAES. Allí le roban los dólares, le roban las prendas, la comida, y por supuesto que los sectores populares claman, que a veces plantean la protección de los malandros y delincuentes para extirpar ese lunar tan triste como es lo que tiene que ver con este grupo que elimina la vida tranquilamente, porque en Venezuela la vida no vale nada. Allí estamos en presencia de una sumisión, de un Estado que cuando la alta comisionada vino a Venezuela planteó muchas cosas, se reunió con familiares, con víctimas, con ONG, visitó lo que tiene que ver con esa información, el testimonio que dan los familiares que son víctimas de la violación sistemática de derechos humanos, que se ha convertido con una política pública que ejecuta el Estado venezolano. Esa resolución, ese comunicado, ese informe fue llevado a la ONU, fue llevado al Consejo General de Derechos Humanos, fue llevado al Alto Comisionado, fue llevado a las instancias internacionales en materia de derechos humanos y el Estado prometió, pero incumplió los acuerdos porque es un Estado mentiroso, un Estado criminal, un Estado que desprecia al ser humano. Y por supuesto que también se ha negado en estos momentos a una misión que fue nombrada hace poco por 3 expertos de diferentes países de la región para que vinieran aquí a algo específico. Primero, investigar las detenciones arbitrarias, las ejecuciones extrajudiciales, lo que tiene que ver con la desaparición forzada de personas, las torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes, y lo que tiene que ver con la mutilación de la libertad de expresión y el libre ejercicio del periodismo. ¿Qué hizo el Estado venezolano? En voz del canciller no acepta, ni tampoco el jefe del Estado. Yo les recuerdo que aquí en Venezuela no solamente se viola el derecho a la libertad, el derecho a la vida, el derecho a la integridad física, sino que también se profundiza el derecho a la alimentación. La hambruna ha producido en lo que va de estos años y en el 2019
un desplazamiento forzado de más de 5 millones de venezolanos que han tenido que irse a otros países, receptores que se encuentran entonces cuando llegan allí con las puertas cerradas de diplomacia oficial, con las puertas cerradas de los embajadores oficiales y que también la xenofobia de esos países que en una oportunidad se le abrió las puertas en Venezuela y que ahora rechazan al venezolano porque está muriéndose de hambre, porque en Venezuela el hambre pareciera ser que se profundiza por la hiperinflación, donde no hay forma de conseguir los alimentos, como también podemos hacer un balance del derecho a la salud, una crisis sanitaria que se profundiza cuando hay un ministro que hace caso omiso al dolor. ¿Cómo se mueren niños en el hospital de niños, JM de los Ríos, por lo que tiene que ver con enfermedades crónicas? Son los que sufren más, la gente que ha muerto de VIH-Sida porque no tienen antirretrovirales, la gente que muere por cáncer, que no se puede tener esa enfermedad tan dura, tan fuerte, y la gente humilde que no tiene cómo comprar la quimioterapia porque no existen en los hospitales oncológicos de Venezuela, tienen que buscar la forma de rogarle a Dios Todopoderoso para salvar su vida. Cuando un Estado está en la obligación de preservar la salud y la vida de los venezolanos, está establecido en la Carta Magna, y si esto es verdad que existe, tienen que respetarlo, en lo que tiene que ver con el colapso de los hospitales y el centro de salud, donde no hay el quirófano a tiempo, por falta de mantenimiento, donde no hay la máquina dializadora para los enfermos renales que han muerto, más de 70 personas en lo que va de año, en donde no hay la posibilidad de una intervención quirúrgica, porque el quirófano no tiene mantenimiento, que no hay tomógrafo, porque hay la escasez de medicamentos y el familiar del paciente tiene que llevar todo. Los médicos hacen un esfuerzo para salvar vidas, pero el Estado le niega salvar vidas, porque no da las herramientas suficientes para lo que tiene que ver con el mantenimiento de los hospitales. Esa es la crisis que vive Venezuela, una vulneración total sistemáticamente en materia de derechos humanos. Y cuando hablamos con lo que tiene que ver con la libertad de expresión, ¿cuántas veces los camarógrafos, cuántas veces los reporteros gráficos tienen que soportar las detenciones momentáneas o retención de los cuerpos de seguridad del Estado, quienes andan a la luz pública tranquilamente pavoneándose y que son premiados por el Ejecutivo y los altos mandos militares cuando cometen atrocidades en contra de los periodistas, cuando algunos los deportan para cubrir lo que tiene que ver con las manifestaciones a nivel internacional, algunos le quitan las herramientas y a algunos le pasan detenciones de mucho tiempo, como está la periodista allí, de entorno inteligente que está metido allí, sin la posibilidad de un derecho a la defensa. Declaración Universal de los Derechos Humanos. Una curul en el Consejo General de Derechos Humanos, ¿para qué? Para burlarse de las víctimas, de los familiares, para burlarse de las ONG, de los activistas por los derechos humanos, para burlarse de nuestra Carta Magna, para burlarse de los pactos internacionales en materia de derechos humanos, para burlarse de los familiares que están esperando una oferta engañosa que se ha convertido en lo que va del tiempo de la liberación de presos políticos. Presos políticos ya fueron torturados, presos políticos ya fueron flagelados y lacerados, presos políticos que nunca vieron al sol sino por espacio de 3 meses, presos políticos que están allí buscando la forma de encontrarse con un abrazo en el Año Nuevo y la Navidad con sus familiares, pero que el Estado sigue engañándolos, burlándose. Una comisión de la verdad prácticamente parcializada, una comisión de la verdad que nació la constituyente allí y que entonces se ríe y se burla que mañana, que pasado salen 30, salen 40, salen 50. No, tienen que salir los 390 presos políticos porque se les violó el debido proceso, porque se les mutiló el derecho a la defensa, porque no hubo presunción de inocencia y que fueron procesados por militares que no tienen competencia para conocer de esa jurisdicción ordinaria que nos pertenece a nosotros los civiles. Tiene que haber la posibilidad de un punto de encuentro para una reconciliación. El Estado no puede seguir aplicando políticas públicas para vulnerar sistemáticamente los derechos humanos. No puede mutilar nuevamente la alimentación, tiene que detener la hambruna, no puede mutilar el derecho a la salud, tiene que detener los fallecimientos en los centros hospitalarios, tiene que detener las atrocidades por parte del SEBIN, del DIGESIN, de la Guardia Nacional, de los cuerpos de seguridad del Estado y los altos mandos militares, que ellos se burlan, que desconocen lo que está planteado aquí. El Estatuto de Roma es el pulmón jurídico, es el sistema jurídico y soporte de la Corte Penal Internacional, en donde no hay privilegio, donde no hay arrepentimiento para los violadores de derechos humanos, aquellos militares de alto rango en ejercicio, aquellos jefes de Estado en alto rango en ejercicio, y que hay
ya una cifra en donde son 15 jefes de Estado en ejercicio que han sido perseguidos, de los 15, 7 han pagado cárcel. De allí que entonces tendrán que responder aquellos que fueron los actores intelectuales y que plantearon la ejecución de las atrocidades, de los allanamientos, de las detenciones arbitrarias, de las torturas, de la incomunicación, de la violación del debido proceso y, por supuesto, de los fallecimientos, asesinatos por parte de las balas y la cárcel aplicados en contra de los manifestantes, tienen que responder ante la Corte Penal. Y la Corte Penal está adelantando el informe preliminar, a más tardar el mes de enero ya hay una admisión, de manera que allí a los militares, a los grupos del Estado, el brazo de la justicia, que es largo, va girando y llegará pronto a reivindicar a las víctimas, a los familiares de violación de derechos humanos por parte del Estado venezolano.